Buenas tardes, vamos a hacer el PIA del Laboratorio de Sistemas de Comunicación Analógicos y Digitales, en el cual realizaremos la práctica 20 del manual del DATEX 1, que es de la práctica de QPSK. QPSK es una técnica de modulación que, a comparación del BPSK, que trabaja solo con un bit, QPSK trabaja con 2 bits a la vez, y lo cual lo hace más eficiente en el manejo de señales. En esta parte hicimos las conexiones guiándonos del diagrama en la DATEX, las cuales nos quedaron así, y con el osciloscopio nos genera esta señal en la que vemos que el RMS de los dos es prácticamente igual y el voltaje pico pico también. Lo único que varía es la frecuencia, pero solamente van un poco desfasada una de otra. La pregunta número 1 dice: ¿cuál es la relación entre la velocidad binaria de estas dos señales digitales y la velocidad binaria de la salida del módulo generador de secuencias? A lo que viene siendo es que los datos digitales de una serie de bits individuales a una serie de pares de bits se reduce a la mitad de velocidad de los bits de datos, y esto nos quita la ventaja de enviar 2 bits a la vez. Este es el segundo diagrama, en el que básicamente es igual que el anterior, solamente agregamos algunas conexiones en el multiplayer de X y así queda en la DATEX, y esta fue la señal que nos generó en el osciloscopio. La pregunta número 2 dice: ¿qué característica de la salida del multiplicador sugiere que es una señal BSK? Esta es una de las características de la señal BSK, que podemos observar dos cambios de la fase en la señal. En esta parte del diagrama hicimos unas conexiones en la DATEX en las cuales solamente cambiamos el multiplayer a calle X y en el serial a X2, lo cual se vería representado así en diagrama de bloques. En el osciloscopio nos genera esta señal. La pregunta número 3 dice: ¿qué tipo de señal está presente en la salida del multiplicador? Y la señal que sale es una PSK en cuadratura. En esta parte nos guiamos del diagrama para hacer las siguientes conexiones, en las cuales agregamos al ladder en la salida de GA más GB y nos genera esta señal. Guiándonos con el diagrama de bloques y con la práctica nos pide que regulemos las perillas a 4 volts. Como podemos ver aquí ya están reguladas, y que desconectemos la entrada de A, y al hacerlo, al desconectar, podemos observar que lo único que cambia es la amplitud de la señal del canal 0. Según la teoría, la pregunta 4 dice: según la teoría, ¿qué tipo de transmisión de señal digital está presente ahora en la salida del módulo ADER? Y la señal que vemos en el módulo ADER de la salida es una señal QPSK. Ahora pasamos a la parte B, que es observaciones de ancho de banda QPSK en el dominio de la frecuencia. Y dice que abramos el Dynamic Signal Analyzer, como se ve ahí, y que lo pongamos con estas configuraciones que se muestran acá. La pregunta 5 nos dice: ¿qué efecto tuvo duplicar la velocidad de datos en el ancho de banda de la señal? Y observamos que al duplicar la velocidad de datos, el espectro de frecuencia se reduce a la mitad. La pregunta 6 dice: ¿la edición de la señal de PSK tuvo algún efecto en la salida del módulo ADER? Si es así, ¿qué? Y la respuesta es sí, ya que vemos que esto convierte el sistema de nuevo en un modulador QPSK y por lo tanto duplica la velocidad de datos. Ahora pasamos a la parte C, que es el uso de la discriminación de fase para elegir una de las señales BPSK de la señal QPSK. Guiándonos con este diagrama, hicimos las siguientes conexiones en la DATEX, en las cuales agregamos conexiones en el file shifter
y ajustamos las perillas para, para acomodar los voltajes, y la señal que nos generó en el osciloscopio nos queda así, lo cual se puede representar en el diagrama de bloques de la siguiente manera. La pregunta número 7 dice, ¿por qué la señal recuperada tiene 3 o 4 niveles de voltaje en lugar de 2 niveles como espera para una señal digital? Esto se debe a que le falta un comparador que aproxime los valores al 1 y al 0. En esta parte hicimos algunos ajustes en las conexiones, agregando conexiones al UTILIT para ajustar los voltajes que se nos variaban en la parte anterior. Y así es como nos quedan en el osciloscopio, y así es como puede estar representado en el diagrama de bloques. La pregunta número 8 dice, ¿cuál es la relación de fase actual entre el portador local y las señales portadoras utilizadas para generar las señales PSK y PSKQ? Las señales de la portadora y las portadoras que utilizamos se encuentran, como se pueden ver, se encuentran desfasadas entre sí. En esta parte hicimos algunos cambios en las conexiones, y al ajustar el phase shifter logramos recuperar la señal, la cual podemos observar en el osciloscopio. La pregunta número 9 dice, ¿cuál es la nueva relación de fase en el portador local y las señales portadoras utilizadas para generar las señales PSK y QPSK? Y es las señales portadoras, y la portadora ahora se ven desfasadas 90 grados y anteriormente estaban desfasadas 180 grados. Y la pregunta 10 dice, ¿por qué se considera que un demodulador es solo la mitad de un receptor de QPSK completo? Porque para ser un demodulador debe tener señales 1 y no solo una de ellas.